Volvemos al coronavirus, esto es lo que decía Leonardo Carona, secretario de Salud de la Municipalidad de Rosario, que reconoce y advierte, además de reconocer, que hay circulación comunitaria, por eso hay que tener cuidado, por eso vienen normas ahora como un alto en consonancia con lo que va a ser el Consejo Municipal hoy, que va a sesionar en forma virtual, con altísimas multas para quienes no llevan el barbijo o el tapaboca, lo que usted, como a usted le parezca mejor mencionarlo. Creo que Rosario ha tenido una muy buena conducta con eso. Al otro día que el intendente dijo, me parece que hay que usarlo, se empezó a usar y ahí andamos todos. ¿Hay algunos? Sí, pero no porque sea Argentina, es porque el ser humano a veces se chispotea. Esto es lo que dice Carana. Hay que seguir trabajando con la misma intensidad en relación al distanciamiento social, al lavado de manos. Nosotros estamos en una fase epidemiológica que va modificándose. Ustedes saben que al inicio teníamos solo casos con antecedentes de viaje, después contactos estrechos, y hemos tenido en la última semana algunos casos en 1 millón de habitantes, que es toda la ciudad, de casos que no podemos explicar el contacto de los contactos, o sea que de lo que se llama circulación en conglomerado, que era cuando se daban en determinados lugares contactos de contactos. Esto no es posible explicar, y como estamos con una enfermedad nueva, emergente, un caso define un cambio de etapa. No es así cuando hablamos de dengue, cuando hablamos de otras enfermedades, que para cambiar de fase o hablar de brote se necesita pasar o estar por encima del número habitual del año anterior. En este caso, como es una enfermedad nueva, un caso que no es posible explicar nos cambia de etapa. ¿Qué hay que hacer y qué hicimos ante estos casos? Es trabajar en los contactos cercanos, en buscar los adultos mayores si había alguna situación de riesgo, estudiar si hay sospechosos y estudiarlos, aislar a la persona que era necesario aislar. No hemos tenido alrededor de estos casos aumento de casos confirmados, es decir, que hemos intervenido desde las áreas de epidemiología, desde los centros de salud, desde las propias intervenciones que habitualmente hacemos, y el número de casos, como ustedes saben, en las últimas 48 horas se ha mantenido en 96 casos confirmados. Eso significa que tenemos que seguir trabajando, que no hay que subestimar este problema, por más que tengamos un amesetamiento en la curva de casos y que sigue más o menos en líneas, digamos, similares a la provincia y a la nación, pero que todo lo que ha permitido el amesetamiento es justamente la organización de los servicios de salud, el conseguir insumos, entrenar todos los protocolos, generar ampliación de camas críticas, el lugar de aislamiento en el hipódromo, es decir, no estamos trabajando con un aumento de casos y una saturación de las consultas como uno ve en países europeos. Entonces, tenemos que seguir trabajando en esto y fundamentalmente no relajar las medidas del cuidado. Si bien va a haber flexibilización de actividades y tareas y vemos, digamos, algunas actividades que se suman a las que ya estaban en el marco del distanciamiento, lo tenemos que hacer respetando el 1,80 m de distancia, lavándonos las manos periódicamente, no llevándonos las manos a la boca y ventilar los ambientes. Y por supuesto, cuando uno no puede generar ese distanciamiento. Las dos cosas a apuntar por la realidad, porque la caridad bien entendida empieza por casa. Hace 20 días hubo un escándalo porque una enfermera, personal de salud, dio positivo coronavirus en el geriátrico de la calle Ayola, el geriátrico de la provincia. Denuncia, redes sociales, bueno. Ya está, pasaron 20 días del tema. 20 días. Se levantó ya la cuarentena y se siguen haciendo. Pero en su momento parece que se derrumbó todo. Ya pasaron 10 días de las denuncias contra el Sanatorio Centro y no pasa nada más allá de los contagiados que hubo, sí, por un médico que vino de Brasil, cuando todavía no había sido declarado zona de pandemia. O sea, manéjese, blíndese contra las malas noticias sobre el coronavirus. Manéjese con lo oficial, me parece que va a ser mejor para todos.